Buenos días a todos y todas. Me siento muy honrado de estar aquí esta mañana y compartir con ustedes este gran tema que representa un desafío real para nosotros, los cirujanos vasculares. Estoy muy agradecido también con el Colegio Dominicano de Cirujanos, la Sociedad Dominicana de Cirugía Vascular y Endovascular y todos los organizadores que hicieron posible estar nosotros hoy aquí. Y vamos a hablar de un tema muy desafiante para nosotros como cirujanos endovasculares. ¿Qué impacto tiene el MAC y el SAT en la angioplastía de miembros inferiores? Pues eh, es un territorio muy familiar en donde nosotros metemos un paciente a hemodinamia, hacemos una angioplastía exitosa o colocamos un stent, aterectomía, IBUS, balón con droga, todo, y al final el paciente no cicatriza la úlcera. ¿Y qué es lo que pasa? Si el vaso está permeable, ¿por qué la úlcera no cicatriza? Pues es que no hemos visto todo el panorama. Estas zonas de acá, perdón, el puntero, ok. Estas zonas de acá que están desprovistas de circulación, pues no tenemos guías, no tenemos material dedicado a esta zona. Y esta es precisamente la zona que el paciente pierde tejido, pierde la extremidad, pierde mucho, porque no tenemos hoy en día un dispositivo real que pueda solucionar esto. ¿Y qué es lo que estamos haciendo aquí? Tenemos que identificar muy bien el patrón de enfermedad que tenemos para poder tratarlo de la manera más efectiva posible. Tenemos que saber distinguir entre enfermedad de grandes vasos o de medianos vasos y una enfermedad de pequeños vasos y calcificación de la capa media. Son totalmente diferentes desde el punto de vista anatómico y desde el punto de vista fisiopatológico inclusive. Y los resultados también van a ser distintos. La terapia, el depósito de la droga va a ser muy diferente en uno u en otro. ¿Y cuál es la diferencia más característica que tenemos en estos pacientes? Bueno, el SAT y el MAC, ¿en qué se distinguen de la enfermedad de grandes vasos? Los grandes vasos son enfermedades ateroscleróticas, focales, con placas únicas o múltiples, pero la característica principal es que su enfermedad está en la capa íntima. Aquí el SAT y el MAC no es así. Tenemos una enfermedad de la capa media que va cerrando de afuera hacia adentro las arterias y esto va provocando entonces cambios distales muy severos. Hay una pérdida de los lechos, hay una pérdida de la distensibilidad de la arteria y esto repercute en la fisiología de la hemodinamia, de la circulación. Y sabemos que en estos casos hay un territorio completo enfermo, no solamente una placa focal. Entonces esto también cambia la estrategia. El MAC se ha venido estudiando y ya tenemos clasificaciones bien estandarizadas y aquí en una radiografía podemos ver que según los territorios afectados se le va agregando puntuación y eso va dando un grado de severidad. Y los vasos que evaluamos o que se evalúan para la clasificación son la arteriapedia, la plantar lateral, la primera metatarsiana, la primera interdigital y las demás interdigitales. Cada una representa un punto y mientras más veas tú en una radiografía, pues más severo el caso del MAC. Así se ve más o menos en una arteriografía. La calcificación de la placa media es el famoso Monkeberg que nos describían nuestros maestros semiológicos, que lo que estamos hoy identificando como calcificación de la capa media. Y es que esto no es una lesión focal, es una rigidez de la pared. Y se ha estudiado muy bien cómo incluso desde el punto de vista histológico podemos ver que la calcificación en la capa media de las arterias se parece mucho al tejido y la densidad del hueso. Por eso es tan dura, por eso es tan difícil de romper y por eso es tan difícil de tratar. Aquí lo mismo, pérdida de la compliance y la elasticidad, reducción de la presión de perfusión distal. Por eso vemos que aunque un vaso esté permeable angiográficamente, el lecho distal no está bien perfundido. Hay un retraso en la elasticidad, eso provoca recoil y también limitación de la expansión del stent. El stent necesita expandirse completamente y cuando esto no puede ocurrir, las características de un stent
que lo hacen que dure mucho tiempo permeable, pues no se dan. Hay restenosis, hay trombosis, más frecuente que en pacientes que no tienen este tipo de condiciones. Desde el punto de vista fisiopatológico, hay tres aspectos fundamentales que provocan la calcificación de las arterias. Uno es la aterosclerosis, ¿no? El depósito de colesterol, de lípidos en el endotelio y en las células de los vasos sanguíneos, va provocando oxidación de lípidos, inflamación. Otra es mediado por algunos medicamentos que provocan algunos cambios celulares intravasculares mediados por ciertos metabolitos que van a provocar apoptosis, oxidación celular, inflamación igual. Y toda esta aterosclerosis en combinación con un aumento de calcio sérico, pues provoca que esas placas de ateroma se empiecen a calcificar. Y esa calcificación es la que nosotros vemos como un Monckeberg ahí. Y es mucho más frecuente encontrar esto en pacientes de edad avanzada, en pacientes diabéticos, nuestro principal enemigo, y pacientes con enfermedad renal crónica, principalmente los de hemodiálisis. El SAT debemos saber como punto clave que es una enfermedad que está limitada al pie y esto ha hecho que la estratificación del riesgo incluso y del segmento anatómico tenemos que verla de manera separada. Por ejemplo, enfermedad supragenicular está bien, pero la infragenicular se ha tenido que dividir para nosotros entender el pronóstico de la enfermedad en vasos tibiales, infra, maleolar e incluso SAD. Y mientras más distal es la enfermedad, peor es el pronóstico. Aquí vemos un paciente más o menos bien perfundido, que podríamos estar contentos con una arteriografía así en cualquier paciente, pero sin embargo vemos que hay zonas desprovistas de perfusión tisular y estas son las zonas donde probablemente las úlceras se presenten en presencia de flujo sanguíneo. Entonces, eso hay que tomarlo muy en cuenta. Ferraresi en el 2021 ya vino también dándonos una idea muy clara de la clasificación del SAT y aquí vemos que tiene 3 grados, el grado 0, grado 1 y el grado 2, donde el grado 0 es un paciente que aunque no tiene un arco completo, sí tiene enfermedad, pero tiene una perfusión tisular en el retropié, mediopié y antepié adecuados. El grado 2 aquí vemos que ya las arterias se empiezan a ver mucho más filiformes, hay menos perfusión, algo más vago. Y el grado 2 es un paciente que tiene un pie prácticamente desértico, con colaterales muy finas y una perfusión muy pobre. Y también esto, mientras más severo, peor pronóstico. El SAT se ha considerado como un factor de predictor pronóstico importante e independiente de isquemia crítica. Vemos que el riesgo relativo en pacientes con enfermedad infra, maleolar y SAT es de 13.25, mayor que enfermedad supra e infragenicular juntas combinadas. Entonces, es un predictor importante. Y también se ha estudiado muy bien el éxito en la revascularización en los pacientes con SAD y MAC. Aquí vemos que mientras más severo el grupo de SAD y de MAC, el éxito técnico va disminuyendo de forma gradual también. Entonces, sí son factores pronósticos para el éxito técnico y también factores pronósticos para la revascularización. En cuanto a los indicadores de éxito o de fracaso, todos, pues tanto la cicatrización de herida, la reintervención, el salvamento de extremidad, sobrevida y eventos adversos mayores de la extremidad, todos en pacientes con MAC y SAT severo, pues tienen peores resultados, como vemos acá. ¿Y qué es lo que pasa? Pues que una angioplastía convencional rinde menos aquí porque hay un recoil tanto inmediato o tardío, va a haber una mala aposición del stent. Ya les comentaba que si el stent no abre a su diámetro nominal bien, pues tenemos mayores tasas de restenosis, de trombosis, intrastent. Un ITB falsamente elevado. Podemos tener un paciente que previo a la angioplastía tiene un ITB muy bajo y después de la angioplastía un ITB un poquito mejor o normal,
pero en presencia de una calcificación intensa no lo debemos tomar tanto en cuenta porque puede ser un falso positivo de mejoría por la misma calcificación. La perfusión no es igual en pacientes altamente calcificados. Y una subestimación del lecho distal. Como mostré en la primera diapositiva, un resultado angiográfico bueno, pero distalmente el pie con zonas desérticas y pérdida de tejido importante. Entonces, no te garantiza el éxito. ¿Y qué es qué es lo que vemos? ¿Cuáles son los desafíos? Esto es un esquema bien representativo que yo sé que todo lo que hacemos endovascular aquí hemos tenido. Lo quise poner en estas imágenes. Aquí vemos un vaso con una estenosis bien calcificada que la guía cruza. Cruzamos la guía y creemos que ya estamos resueltos, porque lo más importante es cruzar la guía. Pero cuando intentamos pasar el balón no pasa. Pujamos y pujamos y pujamos y pasa un poquito el balón, hacemos angioplastía y ese efecto de reloj de arena, que el balón se distiende en un extremo y en otro, pero en el centro donde está la calcificación más intensa no se dilata y decimos, bueno, aquí tengo un balón de alta presión, lo dilato. Sí, la lesión se dilata, pero ¿qué pasa cuando hago el control angiográfico? Trombosis, disección, ruptura de vaso. Entonces, no es tan fácil para nosotros poder hacer una terapia efectiva en estos pacientes. Es un riesgo real que tenemos y el éxito técnico puede ser cuestionado. La liberación de droga. ¿Qué tenemos? ¿Qué evidencia tenemos con relación a la droga en los segmentos bien calcificados? Y es que vemos que en pacientes que tienen lesiones calcificadas focales, que son esas placas que sí vemos en la arteriografía, que disminuye la luz del vaso, cuando el balón se insufla, la placa se fragmenta y la droga penetra muy bien, pero en pacientes con una calcificación de la capa media no ocurre lo mismo. Vemos que la placa puede que se fragmente, pero esa calcificación no deja que la droga penetre de manera efectiva y por lo tanto las tasas de restenosis pues, son mayores. En el segmento femoropopliteo sí hay resultados muy alentadores con relación a los periodos libres de reintervención y la sobrevida. El periodo libre de sobrevida también global con tasas a 5 años muy buenas, pero en segmento infragenicular esta evidencia se va mermando. No hay una evidencia clara, todo es débil y muy controvertida en todos los foros internacionales y nacionales donde hemos discutido balón con droga infragenicular y es por esto, porque la calcificación de la capa media y la enfermedad de pequeños vasos es más prevalente en este territorio. Aquí vemos diferentes registros donde quizás sí en algunos haya a favor del balón con droga, pero hay que tomarlo con pinza, porque no todos los pacientes con enfermedad genicular tienen SAC, tienen MAC. Entonces, en estos pacientes donde hay SAC y MAC, probablemente el balón con droga no sea efectivo, no sea una terapia efectiva. Esto obviamente es con paclitaxel, habría que hacer estudios con sirolimus, que también es otra de las drogas que utilizamos, para ver si hay alguna diferencia. La litotricia intravascular sí muestra resultados muy alentadores y es lo que ha venido a nosotros dando una luz en este sentido porque es una terapia dedicada al calcio. ¿Y qué es lo que hace esta terapia? Que a través de unas ondas que emite, unas ondas de choque, pues fragmenta esos enlaces de calcio y van rompiendo el calcio independientemente de donde se encuentre. Puede ser en la capa media, íntima, no importa, el calcio se rompe porque son las ondas. Y esto garantiza que si hay calcificación en la placa media, en la capa media, perdón, pues se recupere un poco la elasticidad del vaso y eso aumenta muchísimo el pronóstico del paciente, de la revascularización. Vemos aquí resultados de eficacia de los pacientes con diámetro de estenosis pre y post intervención, donde vemos una reducción significativas. Y estos estudios sí pues, mostraron tasas de evidencia estadísticamente significativas con un margen de seguridad muy bueno. Vean la tasa de complicaciones prácticamente nula. O sea que es un procedimiento bastante seguro. Así se ve más o menos la litotricia intravascular en un vaso tratado. Esto es una arteria bien calcificada, una lesión extensa tibial posterior. Se le hace angioplastía con litotricia, la terapia de litotricia intravascular y aquí los resultados simplemente con esa terapia.
desde el punto de vista ecográfico. Entonces, cuando tenemos el paciente, luego en la consulta de seguimiento, vemos que el vaso recupera esa onda en el Doppler de bifásica, porque hay ya una distensibilidad mayor. Entonces, ¿qué, ¿qué es lo que deja la evidencia? ¿Qué nos deja muy claro? Que el SAD y el MAC están fuertemente ligados a enfermedad renal, a diabetes mellitus y edad avanzada en pacientes con isquemia crítica, que ambos se asocian a peor cicatrización. Todos los factores de predicción, pronóstico, cicatrización, reintervenciones, salvamento de extremidad, menor sobrevida y eventos mayores, todos peores en pacientes con SAD y MAC severos. Los grados avanzados de SAD y MAC influyen negativamente en el éxito técnico de la revascularización endovascular y que la litotripsia intravascular pues, puede ser una alternativa segura y eficaz en pacientes con calcificaciones complejas y su combinación con balón con droga puede ser interesante. Por último, mensaje para casa. Siempre evaluar SAD y MAC antes de intervenir un paciente y esto aterriza las expectativas, probablemente cambie o mejore la técnica y la conversación con el paciente. Muchísimas gracias.